El mensaje de un curso de milagros. Y así, el avasallador propósito de un curso de milagros es no solo enseñarnos que nuestra verdadera identidad es Cristo y no el ego, sino ayudarnos a entender la masiva estructura defensiva que hemos construido para defendernos contra la verdad. El curso, pues, nos provee los medios para cambiar nuestra mentalidad y elegir de nuevo. El enfatizar excesivamente la amorosa verdad sobre nosotros mismos evade el proceso de deshacimiento, al acomodar a nuestra culpa durmiente bajo la pesada manta de la negación, desde donde jamás se podrá traer entonces ante la sanadora verdad del perdón. El aseverar que la enseñanza central de un curso de milagros es el amor y la unidad es no solo contradecir abiertamente las propias palabras del curso, sino también negarnos a nosotros mismos el acceso a la oportunidad sanadora que éste nos ofrece. En este sentido, como hemos discutido antes, los estudiantes de un curso de milagros pueden caer en la misma categoría de simplón feliz, en la cual lamentablemente han caído muchos buscadores espirituales bien intencionados. Estos buscadores, sinceros en otros respectos, terminan ocultando la angustia de sus propias experiencias dentro de una nube dichosa de negación, para beneficio de nadie, y mucho menos de ellos mismos. Esta nube de negación a veces conduce entonces a una persona a profesar amor y unidad mientras realmente niegan su culpa inconsciente y la proyectan sobre otros, sin jamás reconocer en verdad lo que están haciendo. Así pues, uno puede observar la carencia de paz y concordia en los individuos que profesan esta misma paz y concordia. Hay un parecido en contenido subyacente a todos los errores espirituales. El miedo del ego a que reconozcamos la locura de su posición y a que aceptemos finalmente la cordura del Espíritu Santo. Después de finalmente haber examinado y de haberle sonreído al miedo, a la ira de Dios, la necesidad de defensas en contra de esa ira desaparece también, y así el mundo desaparecerá al fin de la nada de donde provino. Temeroso de las implicaciones de lo que un curso de milagros en verdad enseña, el ego ha tratado de presentar el curso a su propia imagen y semejanza, al sustituir la verdadera magnitud de la visión de Jesús por su insignificancia. En verdad, dada la necesidad del ego de protegerse a sí mismo, al negar la verdad que extinguiría su existencia, probablemente demore décadas, sino siglos, para que este regalo se entienda y se integre plenamente. El corregir los errores de los estudiantes al principio de la vida terrenal del curso ayuda a asegurarnos de que tal integración se lleve a cabo y de que la pureza y el poder de su mensaje sobrevivan. Mientras prefiramos el cuento del ego más que del Espíritu Santo, será el mensaje aterrador del ego el que escucharemos, al elegir no escuchar el mensaje salvador del curso de que despertemos del sueño de la individualidad y retornemos a casa. Así pues, la afirmación para nosotros mismos, no quiero ver lo que esto está diciendo, se convierte en el curso no está diciendo esto. Y de este modo le damos el mensaje a nuestros cerebros de que cambien un curso de milagros para que signifique otra cosa que no es lo que éste en verdad enseña. Entonces, en lugar de traer las ilusiones del ego ante la verdad de Jesús, terminamos jalando la verdad del curso
hacia abajo, de un modo que se acomode a nuestras ilusiones. Restarle importancia a la metafísica del curso ha dado lugar a un fuerte movimiento antiintelectual en relación con el curso, no muy distinto a un movimiento más general que se pueda notar en nuestra sociedad hoy en día. Este movimiento también ha sido asociado con un excesivo énfasis en la experiencia y los sentimientos que ha invadido a la psicología y a la sociedad en general. Un movimiento cuyas raíces contemporáneas se remontan al período post-Segunda Guerra Mundial de los grupos T, los adiestramientos en sensibilidad y la psicología Gestalt de Fritz Perls. Los estudiantes de un curso de milagros pueden, por lo tanto, argumentar que el entender su teoría es irrelevante y que el estudio del texto es una pérdida de tiempo, claramente ignorando esta advertencia previamente citada que aparece al final del primer capítulo del texto. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Es el no mirar al ego que le permitimos que sobreviva como un sistema de pensamiento en nuestras mentes. Esta enseñanza infunde terror en mentes que aún se identifican con el yo egoísta. Y es este mismo yo egoísta el que se siente tan amenazado por lo que Jesús nos presenta en su curso. Es importante darse cuenta de que el trabajar a través de la presentación intelectual de Jesús conduce a una experiencia de paz, y esa experiencia, no una simple comprensión intelectual, es la verdadera meta del curso. Por lo tanto, los estudiantes deben prestarle cuidadosa atención a las enseñanzas de un curso de milagros acerca del ego y deben resistir la tentación de cambiar la forma para que se ajuste a sus requerimientos personales. Sobre todo para cerrar con el tema con el cual comenzó la segunda parte de este libro, debe tenerse humildad al uno hallarse frente a su magnitud. Un curso de milagros es simple porque dice una sola cosa, sin desviarse y sin transigencia. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora, ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. El especialismo, después de todo, solo se convierte en un problema cuando se niega, lo cual lleva directamente a la proyección sobre los demás. Jesús no nos pide en su curso que no tengamos las limitaciones impuestas por nuestro especialismo, sino únicamente que no escapemos de la terrible carga de culpa que nos imponemos a nosotros mismos. Una carga que es mantenida por nuestra terca renuencia a reconocer el sistema de pensamiento del ego que hemos hecho real y hemos aceptado dentro de nuestras mentes. La honestidad con uno mismo con respecto a la inversión en el especialismo es esencial para el proceso del perdón, pues este deshace la negación y la proyección, el doble escudo del ego que protege su culpa y por consiguiente su propia existencia. Siempre es útil, como punto de referencia, para asegurarse de que uno no se vaya a desviar cuando trabaja con el curso, tener presente el instante original de la separación, cuando elegimos en contra de Dios
y experimentamos los aparentes efectos de esa decisión. Ese momento ontológico no solo contiene el error original, sino que es la fuente de todos los que lo sucedieron por igual, incluyendo el que estamos discutiendo ahora. Sin embargo, ahí también se encuentra la única respuesta a todos los problemas, el perdón del Espíritu Santo. Como explica el texto, cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y ese instante es el brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos. Este encierra también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y así revivimos ese momento cuando creímos en la realidad de la separación y tomamos en serio la pequeña y alocada idea, y de ese modo nos convencimos de que podíamos ser diferentes y por consiguiente estar separados de nuestro Creador y Fuente, con quien solo podemos existir en perfecta unidad y perfecto amor. Creímos en nuestra locura que podía haber diferentes interpretaciones de la realidad y que la simple, clara y directa verdad del cielo de Dios se podía discutir y debatir, y que en efecto nuestra interpretación fue exactamente tan válida, si no mucho más, que la de Dios. El libro de ejercicios dice que nada de lo que el mundo cree es verdad, porque el mundo se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. De ello se deriva que cuando se nos presenta la verdad en el sueño, la mentalidad egoísta inevitablemente tiene que distorsionarla y cambiarla, puesto que el ego es el pensamiento de que él puede cambiar la verdad de la creación de Dios en algo distinto. Y de ese modo es igualmente inevitable que no sepamos quiénes somos como Cristo, el Hijo único de Dios, porque el sueño que nosotros llamamos el mundo de la separación y de las diferencias fue fabricado por nosotros para que fuese un lugar donde olvidásemos nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, mientras creamos que estamos aquí, estaremos inseguros para siempre sobre quiénes somos y quiénes son nuestros hermanos verdaderamente. La conclusión del plan del ego es que todos los que vienen a este mundo entran como amnésicos, ya que han puesto un velo de olvido sobre sus mentes para cubrir su verdadera identidad, al haberla sustituido por una parodia de su verdadero ser. La explicación para nuestra obstinada renuencia a aceptar la verdad como verdad, por lo tanto, radica en la inversión que tenemos en nuestras identidades individuales. El ego nos dice que sin esto, nuestro especialismo, desapareceríamos en el olvido de Dios, pues aceptar nuestra realidad como parte del Cristo unificado es aceptar el principio de expiación de que lo imposible jamás ocurrió. Por lo tanto, el ego, la creencia en la realidad del yo separado y diferenciado, no existe. En la medida en que creamos que este falso yo y todo aquel que viene a este mundo sí cree en él, en esa medida las enseñanzas del curso sobre el deshacimiento del especialismo se experimentarán como amenazantes y aterradoras. La consecuencia lógica sería entonces que la insistencia en mantener el especialismo conduciría inevitablemente a un estudiante de un curso de milagros a sentir miedo de lo que éste enseña en verdad. Un mundo de dualidad, diferenciación, especialismo e identidad individual no puede sostenerse por mucho tiempo y en presencia de las enseñanzas que reflejan la perfecta unidad de Dios y Cristo y las cuales conducen al estudiante a ese estado de unidad. Como los estudiantes leen el curso a través de los ojos del especialismo, sus mentalidades erradas
les advierten que tengan cuidado con la verdad que amenaza su existencia. El proceso puede describirse como sigue. Primero, puesto que hemos elegido al ego como nuestro maestro, la mentalidad errada le envía un mensaje al cerebro de que no vea lo que está escrito. Segundo, entonces se nos instruye para que neguemos la simplicidad, la claridad y la manera directa del curso. Tercero, luego se nos dirige a que sustituyamos el mensaje del curso por la complejidad, la confusión y la divergencia. Basándonos en la famosa aseveración de Shakespeare en El Mercader de Venecia sobre cómo el diablo cita las escrituras para sus propósitos, Jesús nos dice en el curso: el ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. De ese modo podemos ver que el ego, que no tiene un pelo de tonto, se da cuenta de que es mejor unirse a la verdad en lugar de oponerse a la misma. Les aconseja a los estudiantes desconocedores que les beneficiaría más traer la verdad a la ilusión para interpretarla, en lugar de, como aboga repetidamente el curso, traer la ilusión a la verdad. La forma que esto adopta es que los estudiantes, con el pretexto de amar y honrar las enseñanzas de Jesús, realmente trastocan el significado de sus palabras para que digan lo que a ellos les gustaría que dijesen, en lugar de lo que las palabras dicen en verdad. Y todo esto sin que los estudiantes sean conscientes de la insidia de su ego. El negar el apego al especialismo y por consiguiente la necesidad de comprometer la verdad clara, simple y directa del curso, emana inexorablemente de haber elegido estudiarlo a través del lente de la mentalidad errada. Este es un caso inevitable una vez que uno está en el sueño que llamamos el mundo, y ciertamente no es pecaminoso ni inesperado. Sin embargo, sí es un error no reconocer estas dinámicas del especialismo y no traerlas ante Jesús, de modo que junto con Él podamos mirarlas sin juicio o culpa y así desvanecer la aparente oscuridad. Sin la ayuda de Jesús seríamos inconscientes de las mentiras del ego y por lo tanto éstas continuarían indefinidamente protegidas por la negación, solo para conducirnos a más distorsiones e interpretaciones erróneas mediante la dinámica de la proyección. Los estudiantes necesitan desarrollar una actitud de humildad al reconocer que la solución al problema de no comprender no radica en las diferentes interpretaciones de sus enseñanzas, sino más bien en el reconocimiento del miedo de perder su especialismo en presencia de la verdad. La humildad aceptaría el hecho de que el ego de uno inevitablemente atacaría el curso al empeñarse en cambiarlo. La arrogancia negaría dicho ataque con una serie de racionalizaciones e interpretaciones que simplemente confunden el asunto todavía más. Jamás subestimes el poder de la negación, nos advierte Jesús en varios capítulos del curso. En lugar de insistir tercamente en que saben lo que es correcto y en que tienen la sabiduría para juzgar la diferencia entre la verdad y la ilusión, los estudiantes del curso de milagros harían bien en enfocar sus enseñanzas con humildad, admiración y un sincero deseo de aprender de él, en lugar de tratar de enseñarle y de enseñar a otros lo que dice. Recordando que Jesús ve a sus estudiantes como niños que no pueden discernir la verdad de la ilusión, puesto que sus ojos están nublados por el especialismo que está protegido por la negación y la proyección. Uno debería aceptar alegre y humildemente la mano amorosa que Jesús le tiende como una dulce guía en el viaje a casa. De este modo,
exhortamos a todos los estudiantes a darse cuenta de que este curso es un currículo espiritual muy difícil, precisamente porque es tan simple, tan claro y en oposición directa al sistema de pensamiento del ego. Y por lo tanto, les decimos al cerrar, respeta tu miedo de un curso de milagros como una amenaza directa a tu especialismo y no niegues las ilusiones que has fabricado y que has abrigado como un sustituto de la resplandeciente verdad de Dios. Si en verdad un curso de milagros es tu camino espiritual, entonces deja que Él te conduzca, haciéndote a un lado y permitiendo que la simplicidad, la claridad y la manera directa de las propias palabras de Jesús sean tu guía. Solo entonces Él puede ayudarte verdaderamente a olvidar el odio del especialismo que has hecho real y a recordar al fin la simplicidad del amor que ha guardado pacientemente tu recuerdo.